Hola y bienvenidos a instalaciones de conectores de Simpson Strong Tie para uso con acero formado en frío. Después de ver este video, usted estará al corriente de los términos básicos relacionados con conectores de acero formado en frío y de los tipos comunes de sujetadores. Aprenderá también a instalar correctamente los conectores de acero formado en frío y a utilizarlos para formar una continua ruta de carga. Al reforzar un edificio del techo a los cimientos, una continua ruta de carga puede resistir vientos y fuerzas sísmicas con muy buenos resultados. Los miembros de acero estampados en frío, algunas veces llamado acero luz calibre, son hechos por la conformación por medio de rodillos de acero con una serie de dados. A diferencia de las vigas estructurales de I, que son formadas con calor, este proceso no requiere calor para formar la forma debido a su grueso y se puede producir más rápidamente y más económico. Los montantes de pared CFS en cada extremo de los muros de cortante, llamados a veces miembros perimetrales o montantes de compresión, están formados por dos montantes espalda contra espalda. Es aquí que por lo general se encuentran los amares instalados en durmientes. El diseñador especifica los tamaños de los montantes. Las construcciones que no son del 100% de acero y se incorporan una mezcla de madera o mampostería se llaman entramados híbridos. Algunos ejemplos son cerchas de madera en paredes de acero, cerchas de acero en paredes de mampostería, etc. Hablaremos más adelante con más detalles sobre este tipo de entramado. Vamos a hablar de los sistemas de sujetador que se usan para unir conectores CFS y entramados de acero. Para unir elementos de acero, los tornillos son los sujetadores más comunes. Los tornillos manufacturados para unidades CFS tienen mejores valores de corte que clavos. Es la responsabilidad del diseñador especificar el tipo y el número de sujetadores que hay que utilizar en conectores en particular. De acuerdo al conector seleccionado, el diseñador puede especificar un menor número de tornillos que los orificios que proporcionamos. Es importante instalar los sujetadores en los orificios que se proporcionan. Todos los tornillos deben penetrar y sobresalir a través de los materiales unidos por un mínimo de 3 roscas expuestos por completo. Siempre consulte con su especificador si es aceptable soldar en la unión especificada. Algunos tipos de acero son muy difíciles de soldar y tienden a rajarse cuando se los suelda. Únicamente soldadores certificados deben realizar trabajos de soldadura en las uniones. Se quita el recubrimiento galvanizado en el acero durante el proceso de soldadura, así que el acero debe ser tratado con galvanización en frío u otro material semejante para mantener la resistencia a corrosión del área soldada. Los pegamentos con base de acrílico y epoxi, por ejemplo, Acrylic Tie, Epoxy Tie, Set XP, Set y ET Epoxy Tie, pueden ser usados como solución de alta resistencia de anclajes en estructuras de tipo CFS. El modelo Titan HD es un anclaje roscado de alta resistencia para el uso en concreto y mampostería que sujeta construcciones CFS a los cimientos. Se recomienda el Titan HD en aplicaciones permanentes en ambientes secos y no corrosivos o en aplicaciones temporales exteriores. Se puede usar con amarres instalados en durmientes o la cabeza con arandela sujeta la pista inferior a los cimientos. Las clavadoras activadas con pólvora ofrecen un método rápido y económico para sujetar acero formado en frío a materiales a base de concreto o acero. Los tornillos Titan son tornillos para mampostería de diámetros de 3/16 y 1/4 pulgada, usado para sujetar todos los tipos de materiales a concreto y mampostería. En estudios realizados por la industria,
Se demuestra que los sujetadores endurecidos pueden tener problemas de funcionamiento en ambientes corrosivos. Por consiguiente, use este producto solo en ambientes secos y anticorrosivos. Hay que instalar todos los sujetadores especificados según las instrucciones. Las cantidades, los tamaños, tipos, materiales o acabados incorrectos pueden hacer que falle la conexión. Instale todos los sujetadores especificados antes de cargar la conexión. Puede que al ser expuestos a humedad, algunos sujetadores fallen de manera prematura. Asegúrese de que se use el recubrimiento adecuado del sujetador en ambientes apropiados para el sujetador y la instalación. Es la responsabilidad del diseñador seleccionar un conector usando las normas de construcción actualizadas para proporcionar una ruta de carga continua que resista las fuerzas de viento y sismos y otras fuerzas impuestas sobre el edificio. Para que los conectores resistan debidamente estas fuerzas, hay que instalarlos en forma correcta. El modelo SSTB está diseñado para funcionamiento máximo como perno de anclaje con amarres instalados en durmientes. Este perno sostiene los amarres instalados en durmientes y evita que resbalen o vuelcan, ayudándoles a resistir fuerzas sísmicas o de viento. Anchormate está diseñado para sostener el perno de anclaje en su lugar antes de que se vierta el concreto. Los sostenedores tipo Anchormate son reutilizables para el siguiente trabajo. Sujete el Anchormate a la tabla de forma según las especificaciones de la guía de 2x4 o 2x6. Los soportes enroscados sostienen el perno en el mismo lugar y a la misma altura sin que se tenga que usar una tuerca. Concuerden las flechas de alineación con la flecha en la cabeza del tornillo SSTB. Flechas de identificación en la cabeza del SSTB indican cómo alinear el perno de anclaje. Instale el SSTB usando una barra de refuerzo número 4 de 3 a 5 pulgadas del tapa del cimiento. Use una barra de cimentación y no un cable post tensado. No es necesario atar el SSTB a la barra de refuerzo. El MAS está diseñado para cimientos de concreto, como losas o pared cimental de concreto. Generalmente está instalado en el borde de la losa o del pared cimental y facilita la terminación hasta el borde sin tener que evitar tocar los pernos de anclaje. Se puede instalar el modelo MAS antes o inmediatamente después de que se vierta el concreto. En ambos casos, al instalarse en forma correcta el modelo MAS, la parte empotrada queda totalmente sumergida en el concreto y las bandas quedan fuera del concreto. Para instalar el MAS antes de que se vierta el concreto, fije las bandas en la parte superior de la forma, alejadas del interior del cimiento. Coloque la parte empotrada en el área donde se verterá el concreto. Clave un clavo dúplex a través de cada banda para que penetre la forma. Se puede instalar el MAS también después de que se vierta el concreto, pero mientras que éste aún esté húmedo. Para hacerlo, sostenga una de las bandas al mismo tiempo que sumerja el gancho en el concreto húmedo hasta llegar a la línea de empotramiento. Mueva el anclaje de un lado a otro para sujetarlo firmemente al interior de la forma y para asegurar la consolidación del concreto. Asegúrese de que las bandas estén a ras de la parte superior de la forma. Luego deje que el concreto se cure. Tenga cuidado de que el anclaje no se hunda ni se mueva durante el proceso de curación. Después de que el concreto esté curado, quite los clavos dúplex y la tabla de forma. Después de que la pared esté ubicada en su posición, habrá que instalar una sección del montante de al menos 12 pulgadas en la placa solera. Luego doble las bandas del MAS por encima del montante en la placa solera. Instale 2 tornillos número 10 en el lado y 4 tornillos número 10 en la parte superior.
Si un montante de la pared está situado en cualquier banda del MAS, se puede atornillar las bandas al montante de la pared. Se recomienda que se usen tornillos de bajo perfil a instalarse la cubierta sobre el MAS. El STHD, el SPAHD y el SHPAHD son amarres con un extremo de la banda empotrado en el concreto y el otro extremo libre al aire, que se atornilla en los montantes de la pared. El STHD tiene una ranura por debajo de la línea de empotramiento que mejora el vínculo interno del concreto y reduce el hastiamiento. Los pasos a continuación indican cómo hay que instalar el STHD. Se instala el STHD en la tabla de la forma antes de que se vierta el concreto. La pestaña incorporada mantiene el STHD alejado de la tabla de la forma y la parte empotrada en el ángulo correcto. La mejor manera de sujetar el STHD a la forma es usar un inmovilizador tipo strap mate SM1 y 2 clavos. Alinee la línea de posicionamiento del strap mate en el STHD con la parte superior del mismo strap mate. Debe instalarse una barra de refuerzo número 4 en el cono del corte. La zona triangular formada por el gancho del STHD en el concreto. Mientras se vierte el concreto, se puede mover la banda de lado a lado para ajustarlo al mismo tiempo que se vibra el concreto, para evitar el apanalamiento detrás de la parte empotrada del amarre. Hay que asegurar que la línea de posicionamiento esté en el lugar correcto antes de que se cure el concreto. Después de que se cure el concreto, se puede quitar el SM1 y volver a usar. Se puede doblar el SM1 para permitir la instalación de la pared antes de sujetarlo a los montantes de la pared. Se puede doblar la banda un ciclo completo. Doblarla más la debilitará. El doblar la banda a 90 grados para facilitar la colocación de la pared puede resultar en hastiamiento detrás de la banda. Cualquier parte de la banda que se quede expuesta debe estar protegida contra corrosión. Las bandas no deben estar deplomadas a más de 5 grados, sea a la izquierda o a la derecha. Si no, pueden resultar reducciones de la carga. Se instalan los modelos de amarres instalados en durmientes de la serie SHDU, SHD y SHTT con tornillos que taladran en los montantes. Generalmente se requieren montantes adosados mutuamente u otros miembros de compresión con los amarres instalados en durmientes. El diseñador debe especificar el anclaje apropiado al seleccionar los amarres instalados en durmientes. Coloque el modelo SHDU sobre el perno de anclaje SSTB e instálelo con una tuerca hexagonal estándar. Instale tornillos que taladran número 14 o 1/4 pulgada a través de los orificios proporcionados en los amarres instalados en durmientes en los miembros de compresión del montante. Los amarres instalados en durmientes pueden instalarse también con pernos RFB con adhesivos basados en epoxi. En casos en que se desean cargas más ligeras, se puede usar un modelo Titan HD. La serie SHDB es ideal para los usos con pernos en los que los fabricantes de montantes de acero formado en frío pueden perforar de antemano los orificios para los pernos. Coloque el retenedor instalado en durmientes encima del perno de anclaje y sujételo con la tuerca hexagonal estándar. No se requiere una arandela para el perno de anclaje. Use pernos A307 como pernos de montante para amarres modelo SHDB instalados en durmientes. Se requieren arandelas estándares en las tuercas de los pernos de montante para el modelo SHDB. El SHDB tiene 2 orificios triangulares que requieren tornillos número 14 cuando usen montantes ranurados como los montantes de compresión. Se requiere una llave fina para que el SHD15B logre apretar la tuerca en el perno de anclaje de 1 pulgada. Así se ve la conexión del SHDB empernado cuando está instalado de manera correcta. Además, es posible soldar los amarres instalados en durmientes SHDS y SHDD
de acuerdo a las recomendaciones y especificaciones del diseñador. El muro de cortante de la Strong Wall de acero para el CFS es un panel de cortante prefabricado de metal diseñado para resistir cargas laterales inducidas por vientos o sismos. Strong Wall de acero proporciona soluciones de alta capacidad y paredes angostas para entramados de acero formado en frío. Se instala la pared fácilmente en un enmarcado de acero formado en frío, eliminando así la necesidad de arriostramiento en X. Elementos de montantes de acero perimetrales instalados de antemano facilitan la sujetación del forrado y yeso. Es posible pedir strong walls de acero diseñadas y fabricadas a medida para la altura deseada de la placa. El SSW se une al cimiento fundación con los pernos de anclaje de strong wall de acero. Estos vienen en diámetros de 3/4 y 1 pulgada y requieren que tuercas pesadas hexagonales los sujeten en su lugar. El propósito de los pernos de anclaje SSW-AB es de transferir fuerzas laterales del muro de cortante al cimiento. Esto elimina el volcado y prohíbe que se deslice del cimiento. Las plantillas de concreto de Strong Wall de acero son plantillas reutilizables que se sujetan a las tablas de forma. El propósito de las plantillas concretas es crear espacios entre los pernos de anclaje necesarios, mantenerlos en su posición y elevar los pernos de anclaje en forma correcta. Hay 5 distintos tamaños de plantillas y 3 maneras básicas de usarlas de acuerdo a los diversos tipos de forma. SSWT, una plantilla reversible estándar para usos interiores y exteriores. SSW-TPF, usada con formas de panel. SSW-TBL, usada en muros de ladrillos. Determine el método a usarse antes de instalar los pernos de anclaje. Comience la instalación asegurando los pernos de anclaje a la plantilla con las tuercas de compresión y la tuerca de instalación. Coloque el conjunto entero sobre la forma de madera. Asegúrese de verificar que esté correctamente localizado. Vierta el concreto hasta el tope de la tuerca de compresión. Después de que el concreto esté curado, quite los clavos, la tuerca superior de la instalación y la plantilla reutilizable. Ya que aprendimos lo fácil que es instalar los pernos de anclaje SSWAB con las 3 plantillas distintas, vamos a instalar una strong wall de acero. Para instalar strong wall de acero, coloque la pared sobre los pernos de anclaje. Luego, instala las tuercas hexagonales pesadas proporcionadas. Observe que es necesario apretarlas firmemente. Use una llave de mano o un zócalo. No use una llave de impacto. Para montajes de tope de pared, use tornillos número 14, que taladran extendiéndolos para atravesar la conexión con un mínimo de 3 roscas expuestas. Asegúrese de usar todos los orificios de los tornillos. Aquí está un strong wall de acero ya instalada en una pared enmarcada de acero. Hay los tradicionales soportes colgantes para viga con ala superior, los soportes colgantes sin ala superior, modelo HUC, y los innovadores soportes colgantes modelo SJCT, fabricados especialmente para enmarcados de acero. Es posible pedir los tradicionales soportes colgantes con ala superior, modelos SLBV, SBA o SB, en una variedad de profundidades y alturas para acoplarse con los tamaños de sus vigetas enmarcadas en acero. Antes de empezar a instalar cualquier soporte colgante, verifique que se haya identificado correctamente el tamaño de la vigeta, el tamaño del soporte colgante y la ubicación del soporte colgante. Marque la disposición de la vigeta para que se sepa dónde hay que instalar el soporte colgante. Coloque el soporte colgante de modo que las alas superiores estén en la parte superior de la viga cabezal de acero. Instale tornillos número 10 para que se atraviesen a las alas superiores y penetren la parte superior de la viga cabezal de acero. Hay que usar todos los orificios de los tornillos en la ala superior, además de todos los orificios en el lado del alma. Coloque la vigeta en el soporte colgante. Debe haber un 1/8 de pulgada entre un extremo de la vigeta y la cara de la viga cabezal de acero
para evitar crujidos de piso. Es posible también instalar los modelos de soporte colgante SLBD, SBA y SB mediante soldar las alas superiores. Se requiere un mínimo de un filete de 1/8 por 2 pulgadas en cada ala superior. Distribuya la soldadura por igual en ambas alas superiores. Consulte con el diseñador y la norma respecto a las consideraciones especiales para soldar acero galvanizado. Además, se puede usar este soporte colgante con vigas cabezales de acero o de madera. Este soporte colgante, versátil, permite que se sujeten las vigetas de acero de cualquier lado o que se dupliquen. Un solo tamaño admite vigetas con profundidades entre 8 y 14 pulgadas. El SHJCT ofrece todas las mismas características, tiene un soporte colgante de mayor capacidad. Sale a la ala superior del soporte colgante en la viga cabezal con tornillos número 10. Coloque la vigeta en el soporte colgante. 2 ganchos en la parte superior del soporte colgante permiten que la vigeta se coloque temporalmente con la ala a la izquierda o a la derecha, hasta que se sujete la vigeta. Instale tornillos número 10 en todos los orificios. Para la mínima capacidad de carga, use todos los orificios redondos. Para alcanzar la máxima capacidad, máxima de carga, use los orificios redondos y triangulares. El SJCT es sesgable en obra hasta 45 grados a la izquierda o a la derecha. Esta instalación puede usarse en aplicaciones soldadas. La soldadura mínima a las alas superiores es de un filete de 1/8 por 2,5 pulgadas en cada extremo del ala superior. Consulte con su diseñador y las normas de construcción apropiadas respecto a las consideraciones especiales para soldar acero galvanizado. A veces, los soportes de montaje frontal de alas ocultas, como la serie HU, son los soportes colgantes de preferencia. Se puede atornillarlos o soldarlos a miembros portantes de acero. Mida e indique con una marca la ubicación deseada de la vigeta en la viga cabezal, de modo que se sepa dónde instalar el soporte colgante. Para aplicaciones atornilladas, use tornillos número 10 en todos los orificios redondos. Para aplicaciones soldadas, use segmentos de soldadura de 1 pulgada espaciados por igual de arriba para abajo, con la mitad de los segmentos en cada lado del soporte colgante. Las soldaduras pueden ser juntas de solapa en el borde exterior de las alas o surcos ensanchados y biselados en la línea de doblez del ala. Comparados con bloqueadores y clips en ángulo con sujetadores múltiples formados en sitio, los puentes tensores TV y LTV son una manera económica de proporcionar arrostramiento entre vigetas de piso. Los LTV tienen un patrón de sujeta escalado. Este patrón se acomoda a alturas de ala de 6 a 12 pulgadas en vigetas de piso. Instale un puente tensor TV o LTV en el ala superior de la primera vigeta. Instale 2 tornillos número 10 en cualquiera de los 7 orificios ya existentes. Instale 2 tornillos número 10 adicionales en cualquiera de los 7 orificios ya existentes en este extremo, dejando una separación de 1/4 de pulgada entre este primer puente y el siguiente. Instale de la misma manera el siguiente puente en forma diagonal en dirección contraria. La separación de 1/4 ayuda a evitar crujidos del piso. Los modelos STC de abrazaderas para cercha apoyan la parte superior de una pared no portante y, al mismo tiempo, permite el movimiento vertical de la cuerda de la cercha. La ranura de 1,1 pulgada permite el movimiento vertical de las cuerdas de la cercha cuando a la construcción se le aplican cargas horizontales. Para instalar el STCT, primero colóquelo sobre la placa superior. Posiciónelo al lado de la cercha. Luego, instale 2 tornillos número 8 en la pista superior. Instale tornillos para ranura en el centro de la ranura. Para permitir el movimiento vertical de la cercha, no apriete demasiado los tornillos que se instalan en la cercha o la viga.
La riostra espaciadora de cerchas captura el espaciado entre centros de las cerchas y arriostra lateralmente los miembros de la cercha. Su forma tubular proporciona resistencia en ambas compresión y tensión. Se puede usar el TSB2-24 como arriostramiento lateral para las cuerdas superiores e inferiores y los elementos del alma de la viga. Comience la instalación colocando la riostra en la parte superior de la cuerda superior o la cuerda inferior. Luego, sujete el arriostramiento clavando los tornillos a través de los dos orificios en cada extremo de la riostra. Si los miembros del alma de la viga requieren arriostramiento lateral permanente, los dibujos de diseño de la cercha indicarán cuáles son los miembros que hay que arriostrar. Se puede instalar el TSB en cualquier lado de los miembros del alma. No es necesario quitar el TSB2-24 antes de instalar el diafragma de revistamiento cubierta permanentemente. Su perfil es lo suficientemente bajo para permitir que se revista por encima de él. El SH3 es un conector de levantamiento versátil. Esta serie de conectores de cerchas se sujeta a un lado de la cercha y el otro a la pista debajo de ella. Para facilitar la instalación, el SH3 está disponible en izquierdas y derechas. Para instalar, alinee el SH3 con el tope de la placa superior. Sujete el SH3 instalando dos tornillos número 10 en la placa superior y dos tornillos número 10 en la cercha. El modelo SH1 se trata de un conector ideal para instalar antes de colocar las cerchas en sus posiciones. Se puede instalar el SH1 previamente en la disposición. Al aplicar cerchas, simplemente deslícelos en su posición. Coloque el soporte colgante de manera que alinea a ras del pista superior de la pared. Instale tornillos número 10 en todos los orificios de la pista superior y el montante de la pared. Para aplicaciones de cerchas, el SH1 se puede instalar con las alas hacia afuera cuando está instalado en el interior de una pared. Los conectores para huracanes no son sustitutos de bloqueadores sólidos. Las placas protectoras de tope SP-SPN también pueden usarse como banda de empalme del pista. Observe que en esta parte hay más orificios que el número requerido de tornillos. Consulte con el diseñador para determinar cuántos tornillos habrá que usarse. Coloque el SP-SPN entre los montantes donde se ha comprometido a la ala del pista. Instale la cantidad necesaria de tornillos. El modelo SJCT puede usarse con una viga cabezal de madera. Se usan clavos 10D de longitud completa en el ala superior y la cara del soporte colgante. Consulte el catálogo o con el diseñador para determinar cuántos clavos habrá que usarse. Para el soporte colgante, SHJCT, puede que sea necesario usar tornillos SDS a través de la cara de la viga cabezal para lograr las cargas deseadas. Coloque la vigeta en el soporte colgante. Un gancho en la parte superior del soporte colgante facilitará que se coloque la vigeta temporalmente. Use tornillos número 10 a través del lado del soporte colgante para penetrar la vigeta de acero. Muchas veces se usan cerchas o vigas de madera encima de enmarcados CFS. En esta situación, es posible usar conectores huracanes regulares. Consulte la sección del catálogo sobre enmarcados híbridos o al diseñador para determinar cuántos clavos o tornillos habrá que instalar. Use clavos 8D en la madera y tornillos número 10 para sujetar la cercha al CFS. No instale tornillos en la madera o clavos en el enmarcado de acero. En casos de cerchas de madera, que hay que unir a vigas cabezales de acero, se usarán soportes colgantes modelo U
LU o HU. Eso es, cualquier modelo que cumpliría con las cargas especificadas del diseño. Use la cantidad y el tipo de los clavos especificados para la cercha y la cantidad y el tipo de los tornillos especificados para la viga cabezal de acero. Al usarse los miembros del enmarcado de madera conjuntamente con enmarcados de acero, hay que usar conectores estándares de Simpson Strong-Tie, a excepción de soportes para vigas con clavado cruzado como los modelos LUS, MUS y HUS. El clavado inclinado en estos soportes colgantes desviará del CFS en la pared. Hay que instalar todos los sujetadores especificados según las instrucciones. Las cantidades, tamaños, tipos, materiales o acabados incorrectos de los sujetadores pueden hacer que falle la unión. Solamente soldadores certificados deben realizar conexiones soldadas. Es importante que se instalen los sujetadores en los orificios proporcionados. No instale tornillos en la madera o clavos en el enmarcado de acero. No se puede usar soportes para vigas con clavado cruzado en construcciones de acero. Y recuerde, no se puede doblar productos de acero formado en frío en la obra, a menos que lo especifique el diseñador. Vimos muchos detalles en este breve video sobre instalaciones de conectores de acero formado en frío. Usted ya está al corriente de los términos básicos de la instalación de conectores CFS y está capacitado para usar los diversos sistemas de sujetación. Además, sabe instalar correctamente conectores de acero formado en frío, al mismo tiempo evitando algunos errores comunes. Espero que haya disfrutado de este video y gracias por su atención.